Nos encontramos hoy una vez más en el espacio de los Ateneos de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria. Recordamos que este es un espacio que nosotros tenemos todas las semanas. Nosotros pertenecemos a la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria, que pertenece al Hospital Señor del Milagro, de acá de Salta Capital. Y la idea de estos espacios, de estos encuentros, es compartir entre nosotros y con otros profesionales sobre distintas actualizaciones y repasos abordajes de distintos temas que nos vamos a ir encontrando en consultorio. El día de hoy, junto a mi compañera Rocío Crespo, yo no sé si me presenté, yo soy Agustina Araya, vamos a presentar el tema de dispepsia y el abordaje desde un primer nivel de atención. Bien, la bibliografía que nosotros utilizamos, principalmente utilizamos una bibliografía del Hospital Italiano de dispepsia, una actualización que hicieron en el primer semestre de este año. Luego utilizamos también bibliografía recomendada por la Sociedad Argentina de Gastrología, de Gastroenterología, de su página web, y utilizamos un artículo científico que se llama Abordaje diagnóstico y terapéutico de dispepsia y dispepsia funcional, que hay de nuevo en el 2019, que pertenece a la revista de Gastroenterología de Perú. Bien, los objetivos que nosotros nos propusimos en este Ateneo fueron 4 principalmente. Por un lado, poder describir situaciones específicas a considerar de los diferentes diagnósticos diferenciales en pacientes que presenten dispepsia. Luego, poder identificar las banderas rojas, es decir, los signos de alarma en los pacientes con dispepsia. Poder conocer cuáles son los lineamientos recomendados para abordar del paciente con dispepsia y poder identificar cuáles van a ser los pacientes con indicación de tratamiento de Helicobacter pylori y cuál va a ser la medicación utilizada en ese caso. Bueno, buenos días, yo soy la doctora Crespo. Bueno, en cuanto a la definición en sí, saber que es una definición sindromática más bien. La dispepsia habla de síntomas atribuibles a una disfunción digestiva alta. Generalmente el paciente lo va a acusar como un dolor en el hemiabdomen superior, intermitente o continuo, relacionado o no con las ingestas alimentarias. Pero también hay que saber que se presentan también de manera frecuente otros síntomas como el dolor epigástrico, pirosis, la intolerancia a las comidas, la sensación de pesadez, eructos, distensión abdominal, náuseas y vómitos. Cuando pensamos en dispepsia, siempre tenemos que estar alertas de las banderas rojas que pueden presentar los pacientes. Primero, que sea un comienzo reciente en personas mayores de 55 años, que haya una historia familiar de cáncer digestivo, que el paciente esté con pérdida de peso no intencional, que presente melena o hematemesis, que tenga una disfagia progresiva, que esté también con vómitos persistentes o con la presencia de una anemia ferropénica. En esta patología sindrómica vamos a pensar en diferentes patologías que la pueden producir. En este síndrome, perdón, vamos a pensar siempre en diferentes patologías que lo pueden producir. Fundamentalmente, en el 40 al 65% de los casos va a ser la dispepsia no ulcerosa. Le sigue tanto el reflujo gastroesofágico como el colon irritable del 5 al 10%, posteriormente la úlcera gástrica duodenal del 5 al 15%, la litiasis vesicular y finalmente el cáncer gástrico, que se presenta en menos del 1% de pacientes con dispepsia. Bien. Ahora lo que vamos a hablar de estas patologías que pueden producir este síndrome, hablar brevemente de cada una de las características de esta patología para poder nosotros tener una sospecha diagnóstica cuando estemos con un paciente con dispepsia. Empezando por la úlcera gastrodenal, recordar que se va a presentar ante un desequilibrio que va a existir entre los factores, tanto protectores como lesivos, sobre la mucosa gastroduodenal, y que va a estar estrechamente relacionado con dos situaciones. Por un lado, con una infección por Helicobacter pylori, y por otro lado, suele asociarse mucho a el consumo excesivo de AINES.
En sí, el diagnóstico de úlcera gastroduodenal se va a realizar a través de la veda o bien mediante un tránsito seriado gastroduodenal. Bien, cuando hablamos de veda es importante poder recordar algunos conceptos. Por un lado, que este estudio nos va a permitir visualizar de forma directa a la úlcera gastroduodenal y poder tomar muestras para biopsia. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este método complementario. Se va a realizar de manera ambulatoria. En general, el procedimiento en sí tarda aproximadamente 15 minutos y generalmente se realiza sin anestesia. Dependiendo del paciente, se puede llegar a utilizar algún tipo de sedación para tratar que sea lo menos molesto posible, pero bueno, no es necesaria la internación. Y sí a tener en cuenta de que, bueno, que no se debe recibir inhibidores de la bomba de protones ni anti-H2, antihistamínicos, al menos durante los 15 días previos, porque se vio de que cuando los pacientes vienen con esta medicación puede llegar a enmascarar la visualización de alguna de las lesiones malignas. Siempre es importante cuando nosotros hablemos con los pacientes hablar un poco sobre el tema de las complicaciones de la veda. Tiene la ventaja de que no es invasivo y que es menos costoso. Pero por otro lado, es un estudio que también es poco sensible para el diagnóstico de las lesiones estructurales y que aparte no nos va a permitir la toma de muestras para biopsia para poder observar la histología, que es lo que a nosotros nos va a dar el diagnóstico definitivo de muchas de las patologías de las cuales estamos hablando hoy. Entonces, es por esto que este método complementario ya se está dejando prácticamente en desuso. Bueno, siguiendo un poco con las patologías productoras de dispepsia, tenemos el reflujo gastroesofágico. A este diagnóstico llegamos de manera clínica. El paciente va a presentar pirosis y regurgitación. Puede también referir dolor, eso principalmente, pero puede referir también dolor que es más bien urente, que puede irradiarse hacia el cuello, especialmente en el periodo postprandial. En cuanto a la regurgitación, bueno, recordar la definición, que es el retorno del contenido esofágico hacia la faringe de manera espontánea, que no presenta náuseas previas y tampoco contracciones abdominales. Hay que resaltar también que en el reflujo gastroesofágico la presentación también puede ser atípica o extraesofágica. Lo vamos a pensar siempre que el paciente presente un dolor torácico no cardíaco, asma, disfonía crónica, laringitis crónica o tos crónica. Bien, entre otros de los diagnósticos que hablábamos, nombrábamos el colon irritable. Recordar que vamos a hablar de síndrome de colon irritable cuando estamos ante la presencia de un dolor abdominal crónico, de que por lo menos esté presente un día en la semana en los últimos 3 meses y que generalmente va a predominar en el hemiabdomen inferior y que puede acompañarse de alteraciones en los hábitos evacuatorios. Cuando nos referimos a alteraciones, pueden ser tanto asociados a diarrea o a constipación. Va a haber pacientes que van a tener durante todo su desarrollo patológico colon durante toda la patología con diarrea o con constipación, o puede que vaya cambiando y rotando de pasar de periodos con diarrea a periodos con constipación. Bueno, en cuanto a la litiasis vesicular o litiasis biliar, bueno, recordar que esto se presenta como un dolor abdominal superior, que es episódico, es agudo y severo. El paciente va a venir, generalmente, bueno, es un motivo frecuente de consultas en guardia. Este dolor dura al menos 1 hora y generalmente está asociado a vómitos. Otra cosa importante a saber de la litiasis vesicular es que generalmente, si bien puede cursar con dispepsia, también puede cursar de manera asintomática y ser más bien un hallazgo, ¿bien?, dentro de esta sospecha. Bien. Otra de las patologías que puede presentar este síndrome y que es, digamos, la primera que nosotros tenemos que pensar y poder descartar, va a ser el cáncer gástrico. Esta patología, la principal indicación de estudio con veda, principalmente en los pacientes que tienen más de 45 años, y vamos a tener factores de alarma que a nosotros nos van a permitir que ante un paciente con dispepsia nosotros sospechemos que estemos ante esta patología. Y ellos van a incluir
una pérdida de peso no intencional en un corto periodo de tiempo o de, digamos, de muchos kilos, una disfagia, vómitos persistentes, anemia ferropénica, hematemesis, que haya una masa abdominal palpable, que tenga un antecedente de una cirugía gástrica previa o una historia familiar de cáncer del tubo digestivo superior. Bueno, siguiendo también la dispepsia no ulcerosa, que como habíamos dicho en un comienzo, se puede llevar del 40 al 65%, es la más frecuente causante de dispepsia, que van a ser los pacientes con síntomas dispépticos en los que aún no se los ha estudiado o de haberlos hecho, todos los resultados han sido negativos, ¿bien? Con respecto a esta dispepsia, los síntomas deben estar presentes durante al menos 12 semanas, 3 meses, que no necesariamente tienen que ser consecutivas y también dentro del año previo a la consulta. Bien. También vamos a encontrar como patología diferencial lo que es la gastritis. Recordar que tenemos dos tipos de gastritis. Por un lado, la gastritis no erosiva, que puede presentarse en el 50% de las personas asintomáticas mayores de 50 años y que en general la gastritis tiende a ser en este tipo un hallazgo endoscópico, que no tiene por ahí un correlato clínico en sí. Y por otro lado tenemos la gastritis erosiva o hemorrágica, que en los pacientes que tienen dispepsia suele asociarse muchas veces al uso excesivo de AINES, a la ingesta excesiva de alcohol o con el estrés de enfermedades graves. Y por último vamos a tener lo que es la infección por Helicobacter pylori. Recordar un poco de prevalencia. La prevalencia en Argentina es del 60% en los mayores de 40 años. Según la bibliografía, se considera que este tipo de infección suele adquirirse en la infancia y que en el 90% de los casos la infección es una condición necesaria para que se desarrolle una úlcera gastroduodenal. Mientras que en el 10% restante de los casos, casi siempre es posible demostrar el uso excesivo de AINES como causa de esta úlcera. Y tener en cuenta entonces que el principal beneficio de poder tratar a los pacientes con una infección por Helicobacter pylori va a ser la reducción de las recidivas de este síndrome de dispepsia en los pacientes. Para hacer el diagnóstico tenemos distintas herramientas. Por un lado tenemos métodos invasivos que van a incluir lo que es el test rápido de ureasa, que es el CLOT test, que en realidad es como el más extendido y se utiliza se realiza sobre especímenes tomados por biopsia en la vena, ¿sí? Y bueno, y tiene una alta especificidad y sensibilidad, del 90 al 95%. Por otro lado, tenemos métodos no invasivos, que van a incluir la serología por ELISA, en donde tenemos una elevada sensibilidad del 95 al 100%, pero una especificidad que es variable, que va del 76 al 95%, y que si bien me va a permitir hacer un diagnóstico, no me va a servir para confirmar la erradicación del Helicobacter pylori. Y por otro lado vamos a tener el test de la urea expirada, que es uno que es de todos estos métodos el más económico y que sí me permite, aparte de hacer el diagnóstico, hacer la confirmación de la erradicación del germen. Entonces, cuando estamos ante pacientes que ya está confirmado que tiene infección por Helicobacter pylori, van a haber 3 tipos de pacientes a los cuales nosotros les tenemos que indicar el tratamiento que van a hacer. Por un lado, pacientes con una úlcera gastroduodenal actual o pasada, ya sea que esté sintomático o no en ese momento. Por otro lado, pacientes que tengan linfoma gástrico de tipo MAL de bajo grado y pacientes que hayan tenido una resección por cáncer gástrico temprano. Sí tener en cuenta que, aparte de estos 3 grupos de pacientes, que son en los cuales sí o sí se va a hacer tratamiento, tenemos un cuarto grupo en el cual la decisión de hacer tratamiento va a depender mucho del contexto clínico y de algunas características que vamos a contar a continuación. Y este grupo son aquellos pacientes en los cuales están con una dispepsia no ulcerosa, es decir, una dispepsia en la cual todo el resto de los estudios y los métodos complementarios que hicimos previamente han salido negativos. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a
abordar, cómo vamos a hacer la evaluación y el abordaje del paciente con dispepsia. Tenemos un algoritmo que lo sacamos del último ProFam, correspondiente a este año. ¿Se ve? Creo que sí, pero justo la primera palabra. Bueno, empieza con dispepsia, bien, con el síndrome. Primero que nada, bueno, vamos a hacer una evaluación clínica. Primero, bueno, vamos a evaluar si el paciente presenta síndrome de intestino irritable, si presenta litiasis biliar o reflujo gastroesofágico. De ser así, vamos a hacer un manejo específico de estas patologías. En el caso de que sea reflujo gastroesofágico en el caso de que sea reflujo gastroesofágico con complicaciones, síntomas de alarma o que no haya respuesta al tratamiento, ahí vamos a indicar una veda. Volviendo a la parte inicial en la evaluación clínica, ya saliendo, digamos, de estas patologías que nosotros podemos pensar, lo podemos clasificar al paciente en menor de 55 años sin síntomas de alarmas o mayores de 55 con los síntomas de alarma. En los mayores de 55 siempre vamos a indicar en primera instancia una veda, mientras que para los menores de 55 años sin síntomas de alarma, primero que nada vamos a empezar con un tratamiento empírico antisecretor o prokinético. Esto ya lo vamos a ver bien cómo lo vamos desarrollando, más bien estos tratamientos son artesanales dependiendo de cada paciente. Bien, entonces una vez que con estos pacientes menores de 55 empezamos con el tratamiento, le evaluamos a las 4 semanas. Si notamos una mejoría, ya vamos a dejar este uso de tratamiento a demanda. En el caso de que no, buscamos un tratamiento alternativo, evaluamos también después en 4 semanas nuevamente. En el caso de que haya una mejoría, ya lo dejamos al tratamiento a demanda, y en el caso de que no, vamos a indicar una veda. Con la veda nosotros podemos diagnosticar por un lado una úlcera gastroduodenal, que bueno, que vamos a hacer el seguimiento según corresponda, y como bien dijo Agus hace un rato, en el caso de que haya, en las úlceras gastroduodenal siempre vamos a tratar el Helicobacter. En el caso de que sea positivo, vamos a hacer el tratamiento específico. Por otra parte, con la veda también vamos a llegar a ver si esta dispepsia es no ulcerosa o si es un reflujo gastroesofágico. Ahí también vamos a buscar la presencia de Helicobacter pylori y tratarla, o no, bueno. Y finalmente, en otros diagnósticos que podamos llegar con la veda, vamos a hacer el seguimiento según corresponda. Bien, así que bueno, entonces para recapitular, cuando tenemos paciente con dispepsia, empezamos con la evaluación clínica. Pensamos si este síndrome es producida por alguna de las patologías prevalentes que ya nombramos, o si se trata de un mayor de 55 años con síntomas de alarma o no. Así que bueno, ese es el modo en el que siempre vamos a tratar de abordar al paciente. Bien, entonces, volvemos a recalcar que si cuando nosotros hacemos la veda, tomamos la muestra y al hacer el estudio encontramos el Helicobacter pylori, siempre hay tratamiento, independientemente de que el paciente esté o no con síntomas de dispepsia. Dentro del esquema que se va a recomendar, se recomienda el esquema cuádruple, que es el que consiste en inhibidores de la bomba de protones más 3 antibióticos. En sí, la tasa de erradicación del Helicobacter pylori con los esquemas de primera línea es mayor al 90%. Y solo va a ser necesario realizar una veda de control y confirmar la erradicación del Helicobacter pylori cuando tenemos pacientes que ya tienen una úlcera gástrica. Entonces, este esquema cuádruple va a consistir en inhibidores de la bomba de protones, en amoxicilina, de 1 gramo, claritromicina de 500 miligramos y metronidazol de 500 miligramos. Todos los medicamentos cada 12 horas durante 14 días. Existen otras opciones que son esquemas basados en claritromicina. A la hora de tener en cuenta en elegir estas otras opciones que se basan en claritromicina es, primero, por un lado, tener presente que el paciente no haya recibido claritromicina o macrólidos en el último tiempo, y ver también cuál es la tasa de resistencia a los macrólidos que existe en la zona, que lo ideal es que sea menor al 15%. Pero bueno, sabemos que muchas veces estos datos no están disponibles
digamos, o son de difícil acceso a esta información, entonces en el ideal de los casos vamos a intentar siempre poder empezar con el cuádruple, mejor dicho, realizar el esquema cuádruple. Dentro de las opciones entonces de los esquemas basados con claritromicina, como venía comentando, tenemos estos dos esquemas. Por un lado, inhibidores de la bomba de protones asociados a amoxicilina 1 gramo y claritromicina de 500 miligramos, o inhibidores de la bomba de protones con metronidazol 500 miligramos y claritromicina 500 miligramos. Siempre cada 12 horas durante 14 días. Bueno, ahora vamos a hablar más bien, bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a hacer un pequeño resumen, más que nada en la farmacocinética y la farmacodinámica de las drogas que vamos a usar para el tratamiento en la dispepsia. Primero que nada, bueno, tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que como recordamos, su acción es mediante la inhibición irreversible de la enzima hidrógeno potasio ATPasa. Y algo que hay que recordar siempre a los pacientes, y al momento de indicarlo, es que la acción es más efectiva si se administran inmediatamente antes o junto con las comidas. Dentro de los inhibidores de la bomba de potasio, la más antigua, la más estudiada, es el omeprazol, que vamos a indicar que las dosis pueden ir de entre 20 y 40 miligramos por día, por vía oral, y recordar al paciente que las reacciones pueden ser dolor abdominal, astenia, constipación, diarrea, flatulencia, náuseas, vómitos, regurgitación y cefalea. Siguiendo con los inhibidores de la bomba de protones, tenemos el lansoprazol, que las dosis pueden ir entre 30 y 60 miligramos día, y recordar que el lansoprazol está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal y en los que tengan un clearance de creatinina menor de 30 también va a estar contraindicado. El pantoprazol, las dosis son entre 40 y 80 vía oral, y bueno, recordar también que existen otros nuevos inhibidores de la bomba, como por ejemplo el esomeprazol, que en realidad los estudios demuestran que tienen todos la misma eficacia, lo único que son un poco más costosos, así que siempre de primera instancia vamos a indicar el omeprazol, que es el más estudiado. Bueno, no es tan costoso. Bien, siguiendo con las drogas que vamos a utilizar para el tratamiento de la dispepsia, vamos a tener los prokinéticos. Y estos van a estar indicados principalmente a aquellos pacientes que tienen dispepsia y que presentan síntomas que van a estar asociados, o mejor dicho, atribuidos a una dismotilidad, que en general son aproximadamente el 50% de los pacientes con dispepsia. Estos fármacos van a incluir la domperidona, en donde la dosis va a ser 10 miligramos antes de la comida. Tenemos también la opción de metoclopramida, que va de 5 a 10 miligramos antes de las comidas. Y otro de los fármacos prokinéticos que nombraba la bibliografía era la mosapride, que es un antagonista de los receptores colinérgicos a nivel mesentérico y que lo que va a hacer es mejorar la motilidad y el vaciado gástrico. Este es un medicamento que se va a dar vía oral, de 5 a 15 miligramos por día, pero que va a tener bastantes reacciones adversas, que es importante tenerlas presentes. Por un lado, puede presentar eosinofilia, puede presentar diarrea, sequedad en la boca, aumento en las enzimas hepáticas y en los triglicéridos. Bien, bueno, siguiendo con estas drogas, tenemos los antiácidos. Primero que nada, para decir, es que con la última evidencia no se ha visto que tengan una respuesta, digamos, que con la última evidencia de los antiácidos se ve que son más bien placebos, ¿bien? Lo que antes se lo indicaba con mucha frecuencia, los jarabes de hidróxido de aluminio, de magnesio, las sales de bismutos, pero bueno, la última evidencia ha mostrado que en realidad no son eficaces. Pero bueno, un poco para nombrarlos, recordarlos que, bueno, actúan neutralizando el ácido gástrico, en la estimulación de la síntesis de factores de crecimiento y la promoción de la angiogénesis de la mucosa, en la inhibición de la acción de la pepsina
y en la supresión también del Helicobacter pylori en el tratamiento. Bueno, está indicado también en el paciente con dispepsia leve, tipo reflujo, tipo ulcerosa, y bueno, las presentaciones son los jarabes de hidróxido de aluminio, de magnesio y de las sales de bismuto. Bueno, y luego vamos a continuar con dos tipos de fármacos para terminar de hacer como este repaso de las drogas. Por un lado tenemos los antihistamínicos, recordad que son anti-H2, que lo que van a hacer es inhibir la secreción ácida mediante el bloqueo de los receptores de histamina H2 en las células parietales del estómago. Hoy por hoy el que está recomendado es la famotidina, la dosis va a ser de 20 a 40 miligramos y sí se pueden dar dosis más altas, pero en realidad ya se van a reservar para cuando tenemos una úlcera gastroduodenal o un reflujo gastroesofágico confirmado. En sí, es una droga un poco más cara a la que estábamos habituados a usar y tiene como reacción adversa la cefalea. La droga que nosotros estábamos más acostumbrados a utilizar era la ranitidina, que bueno, que en las últimas evidencias hemos visto de que está desaconsejado el uso por su asociación a procesos neoplásicos. Bien, y por último, la bibliografía también proponía el uso de un tipo de psicofármacos, entendiendo que estos psicofármacos no van a disminuir la secreción ácida del estómago, sino que van a ayudar muchas veces al manejo del dolor, ¿sí? Va a tener como un efecto analgésico para el paciente. Va a actuar tanto a nivel del sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, modulando las percepciones viscerales y disminuyendo la sintomatología de una manera bastante efectiva. El que está recomendado es la amitriptilina en el tratamiento de dispepsia no ulcerosa, ¿sí? Recordemos que este va a ser un fármaco que nosotros no vamos a utilizar de primera elección, ¿sí? Sino que lo vamos a dejar cuando ya vemos de que el paciente no está pudiendo responder de manera correcta o no hay una mejoría clínica con todos los medicamentos que nombrábamos previamente. La dosis va a ser de 10 a 25 miligramos día, ¿sí? Es una dosis súper baja en comparación a la dosis que se da cuando tenemos un objetivo antidepresivo que llega hasta 150. Bien, ahora en cuanto a los tratamientos específicos ya para cada patología que pueda presentarse con dispepsia, vamos a tener, bueno, primero que nada, cómo es el tratamiento en la dispepsia asociada a AINES. Esto es en los pacientes que, por ejemplo, reumáticos, que usan los AINES con mayor frecuencia. Bueno, el tratamiento inicial es con el inhibidor de la bomba de protones durante 4 a 8 semanas. El fármaco más utilizado es el omeprazol de 20 miligramos en única dosis. Y bueno, ya pensando en estos pacientes que necesitan continuar con el uso de estos AINES, siempre debemos indicar un inhibidor de la bomba de protones de manera profiláctica mientras dure el tratamiento de estas patologías de base. En estos casos, bueno, son 20 miligramos de omeprazol día. Y también, siempre que sea posible, debe evitarse los usos ulteriores, tratamientos con AINES, y preferirse siempre el paracetamol o, bueno, los AINES recubiertos como el ibuprofeno. Bien, en cuanto a lo que es el tratamiento empírico de la dispepsia no ulcerosa, los fármacos que han demostrado que tienen mayor efectividad son los prokinéticos, ¿sí? Tanto para mejoría de los síntomas como para mejoría de la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Recordemos que estamos ante pacientes en los cuales todos los estudios que hemos hecho complementarios han dado negativos, pero ellos igual siguen con los síntomas. Entonces, a los primeros fármacos a los cuales nosotros vamos a iniciar el tratamiento van a ser estos, que se ha visto que, bueno, que reducen los síntomas en un 50% de los pacientes. Otra opción también a tener en cuenta van a ser, por un lado, los antihistamínicos o los inhibidores de la bomba de protones. En sí tienen una eficacia que es bastante similar, pero bueno, se suele preferir muchas veces los antihistamínicos por ser un poco más económicos en comparación a los inhibidores de la bomba de protones. Todo lo que son los antiácidos, el sucralfato y el bismuto no han demostrado ser eficaces en este grupo de pacientes.
Y también no hay ninguna dieta específica que haya demostrado que sea mejor o que alivie la sintomatología en estos pacientes. Sí, lo que recomendaba la bibliografía es que si el paciente relaciona o asocia su malestar a la ingesta de determinados alimentos, sí se le puede sugerir que desaconsejar en realidad que coma ese tipo de alimentos, pero no hay una evidencia científica detrás que respalde algún tipo de dieta específica. Bueno, finalmente para el tratamiento empírico del paciente con reflujo, bueno, de manera, como otro dato que también está bueno aportar, es que nosotros mediante la veda podemos hacer el diagnóstico definitivo del reflujo observando la esofagitis. Para el tratamiento del reflujo, nos basamos en medidas farmacológicas y quirúrgicas. Por otro lado, las medidas no farmacológicas, como elevar la cabecera de la cama, bajar de peso, suspender el consumo de café, té, cítricos, no han mostrado evidencia, así que nos vamos a basar en las medidas farmacológicas y quirúrgicas. Bien, para empezar con lo farmacológico, vamos inicialmente con los inhibidores de la bomba de protones, con omeprazol de 40 miligramos día, en única dosis o en 2 tomas. La mejoría se suele observar dentro de los primeros días y el tratamiento se debe mantener por lo menos 8 semanas. En el caso de que no haya mejoría, podemos aumentar la dosis de omeprazol a 80 miligramos día y en el caso de que continúe sin mejoría, podemos cambiar por otro inhibidor de la bomba de protones, volver a esperar o también podemos agregar un anti-H2 o un prokinético. En estos pacientes las recurrencias son frecuentes. Podemos indicar ahí más bien un tratamiento de mantenimiento con 10 miligramos de omeprazol por día. Y ahora, en el caso de que los pacientes sean refractarios a este tratamiento médico, ya podemos indicar una cirugía antirreflujo. Bien. Bueno, y ese es el Ateneo que nosotros queríamos presentar el día de hoy. Si bien nombramos muchas patologías, la idea era poder hacer un abordaje más bien sindrómico, entendiendo que hay muchas patologías que lo pueden dar. Queda abierta la posibilidad que en Ateneos posteriores podemos hacer hincapié un poco más profundo en los tipos de patologías que estuvimos hablando, como cáncer gástrico o el síndrome de colon irritable. Pero bueno, como para comenzar el cómo abordar el paciente con dispepsia, queríamos poder comentar todos estos lineamientos de las últimas actualizaciones que habíamos observado. Bueno, dejamos abierto el espacio a si hay dudas o hay algún comentario o algún aporte que quieran hacer. Por ahí tener en cuenta de que si bien no está demostrada que las medidas no farmacológicas incidan o no en el tratamiento, pensar de que eventualmente hay, por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico, si el consumo de café o el fumar disminuye el tono del esfínter y puede empeorar, digamos, ¿no? O sea, por ahí teniendo en cuenta la fisiopatología de algunas cuestiones que actúan directamente en el tono del esfínter gastroesofágico, ¿sí? No en la mejoría que pueda causar tal o cual alimento, sino en la fisiopatología directa de algunas sustancias, pensando en el mecanismo de desarrollo, ¿no? de la patología. Sí, lo que habíamos leído es que muchas veces esas situaciones están como, esos factores en realidad están presentes en causantes que van a producir o que van a predisponer a eso, pero bueno, sí comentaban de que una vez que ya está instaurada la esofagitis, ya digamos no tiene en ese momento la evidencia. No va a ser a la mejoría, digamos, del síntoma, pero sí por ahí pensarla como disparador o como productor el paciente que, bueno, por ejemplo, el paciente que está consultando con una dispepsia y está acostumbrado a fumar y tiene, o sea, el hábito del tabaco y tiene el consumo de café, o sea, entonces pensar por ahí también en disminuirlo porque le va a empeorar el grado. En algún momento veremos, qué sé yo, específicamente la patología, como vos decís, pero pueden empeorar los grados, puede llegar a la esofagitis, bueno, esofagogarrea, esas cosas, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere preguntar algo?
Está bueno que hayan dicho también la asociación que se puede utilizar, ¿sí? Muchas veces se piensa que, bueno, antes se usaba la llanitina en el omeprazol, no se asociaba porque se pensaba que hacían contraproducción en el mecanismo. En realidad son dos mecanismos distintos, se los puede asociar. Ahora ya no usamos ranitidina, pero se puede asociar famotidina y omeprazol en los pacientes que son por ahí más resistentes. Bien. Bueno, les agradecemos un montón todos los aportes y que hayan presenciado el Ateneo. Recordamos que este Ateneo, al igual que todos los anteriores, va a estar grabado y subido a la página de YouTube para que lo puedan volver a consultar y compartir. Así que bueno, les dejamos abierto el espacio a cualquier sugerencia de temas o preguntas que después queden sobre lo que se haya hablado en el encuentro de hoy. Y recordar que, bueno, que ya la semana que viene, el próximo jueves, tendremos también un tema que ya durante la semana confirmaremos el tema del cual vamos a abordar.